Hola y bienvenidos a nuestro Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy tenemos una sesión particularmente interesante con nuestro estimado amigo, el doctor César García Razo, abogado, maestro en ciencia política y doctor en sociología por la UNAM. Es miembro del claustro de profesores de posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para diversas materias de sociología, política y derecho. Es un excelente speaker, hablante de 5 idiomas. Además, es consultor experto en hacer que las organizaciones decidan mejor y más rápido sobre administración de riesgos y absorción de contingencia. Desarrolló diversas aplicaciones de la teoría de sistemas para la decisionalidad organizacional y dirige inclusiva.org, donde publica periódicamente sus trabajos de divulgación científica y activismo cívico digital. Es autor de Selección Sistémica, su más reciente trabajo académico, disponible ya en formato electrónico y próximo a publicarse en formato impreso en próximos meses, enero del 2022. Bastante satisfechos de que haya accedido a nuestra invitación. La exposición que nos brinda el doctor García Razo tiene como tema Ciencia decisional o selección sistémica, la paradoja de los sistemas personales. Estimado César, tienes la palabra. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Sedano. Es un gusto y un honor para mí estar aquí con ustedes. Estimados colegas de la Universidad de Guadalajara, del Sistema Ciencia en su conjunto, les doy la más cordial bienvenida en mi parte correspondiente. Es un placer para mí estar hablando de este magnífico tema, la teoría de sistemas sociales, de acuerdo a lo que hemos revisado en la Agencia de Investigación Social de Vanguardia Inclusiva. Ha cobrado mucho auge últimamente, especialmente para revisar algunas cuestiones de América Latina, y en lo particular nos hemos enfocado en revisar el tema del constitucionalismo. Y este tema tan fascinante que tiene mucho que ver con lo jurídico nos trajo de raíz a los orígenes del problema sociológico de la acción colectiva y a algo que subyace a toda la problemática jurídica en donde se trata de normar la misma acción colectiva, que es la integración de los procesos decisionales. He de compartirles que este enfoque en la decisionalidad me vino justamente a través de lo que trabajamos de tesis de doctorado en los años más recientes y que nos hizo ver el paradigma de la decisionalidad colegiada en la organización constitucional autónoma de nuestro país. Es decir, cómo a partir de la observación de una hipertrofia en las facultades del Poder Ejecutivo se fueron desagregando distintos organismos para efecto de distender esta atrofia que venía produciéndose por la sobrecargada expectación en la figura del Poder Ejecutivo y la alternativa sistémica que emergió como respuesta a la necesidad del sistema político mexicano fue ni más ni menos la generación de órganos constitucionales autónomos. Aquí es muy interesante notar que esta situación se dio en nuestro país más bien de abajo hacia arriba, es decir, sin que hubiera habido una preexistente previsión del sistema ciencia, sino que fue dado el propio curso de los acontecimientos políticos que hizo que esto se manifestara de esa manera, y la ciencia social y el enfoque sistémico en particular que aquí venimos abordando, pues lo único que hace es retomar ese aspecto de la realidad y traducirlo o pasarle el filtro de la observación sistémica para explicarlo con base en la teoría de los sistemas sociales, funcionalmente diferenciados de Niklas Luhmann en particular, pero también nutrido con observaciones de Bruno Latour, de Lloyd Leidesdorf y de los propios doctores Matilde Luna y José Luis Velasco, que en el seno del Instituto de Investigaciones Sociales de la propia UNAM han trabajado bastante sobre el tema de la decisionalidad, especialmente los aspectos de deliberación, votación y negociación, en la que, de acuerdo con su visión, se desagregan estos componentes primarios de la decisionalidad. Y aquí la primera dificultad que se avisora desde el punto de vista del abordaje de la teoría sistémica social de Luhmann es que la decisionalidad, visto en perspectiva sistémica, se convertiría en una selectividad, o más bien, para reformularlo en términos más adecuados, si la decisionalidad no se convierte en selectividad, sigue sirviendo a los intereses personales de algo que en el mejor de los casos podríamos llamar sistema personal. Este concepto de sistema personal está referido en el texto de Luhmann, que se llama legitimación por procedimiento o legitimación durch Beharrsagen,
que está traducido actualmente del francés al francés en Canadá. La Universidad de Ontario ha hecho ya la traducción original del alemán, y aquí en México se encuentra en un proceso de traducción por parte del doctor Javier Torres Navarrete en la UIA, y bueno, pues de este texto nosotros abrevamos en la versión de francés, y a partir del concepto de sistemas personales que viene allí referido, hicimos toda esta reconstrucción teórica, por lo que es un texto que les recomiendo altamente, sobre todo para quienes ustedes están interesados en estudiar el problema de la organización y de la decisión. Porque hay que saber también, o recordar simplemente para quienes ya lo tienen claro entre ustedes, que este tema de la decisión también viene abordada ampliamente por Luhmann en el texto de organización y decisión. Uno que sí ha sido ya traducido al español desde hace mucho tiempo por el doctor Darío Mancilla, en el que también ha participado el doctor Torres Navarrete, y que ha sido ya revisado e incluso objeto de varias publicaciones, porque ha sido un texto muy, muy bien recibido, pues sobre todo muy, muy bien vendido, y que da mucha luz desde nuestro punto de vista para enfocar mayormente este tema de la decisionalidad, y porque es un texto que al hacer la genealogía de la sociología organizacional, al mostrarnos muy puntualmente, como lo suele hacer Luhmann en todos sus trabajos, este recuento histórico de cómo se fue dando una observación científica sobre las organizaciones, nos lleva de la mano de reflexiones muy importantes que son útiles ya no solo para el ámbito de la política o de la juridicidad, como ha venido a tener sus mayores rendimientos, sino por el propio ámbito de la integración de decisiones en lo económico y en los distintos niveles de la convivencia social, que puede ser incluso lo condominal. De ahí que en la Agencia de Investigación Social de Vanguardia, donde tengo el gusto de colaborar desde hace ya bastantes años, hemos llevado la aplicación de este panorama de la decisionalidad a formas muy concretas que se basan en 7 conceptos muy específicos para efecto de ayudar a que los cuerpos decisionales se integren de manera más armoniosa, o que se distienda esa pulsión hacia la terapéutica en la que suelen devenir las agrupaciones a la hora de tratar problemas de acción colectiva, y que se concentre mayormente la atención en un problema en particular, y que se también integren de una manera mucho más dinámica las decisiones, evadiendo o prescindiendo, haciendo de lado en todo momento, teniendo muy claro la necesidad de hacer de lado esta tendencia a la pérdida del tiempo, y lo que se ha resuelto a través de los conceptos que hemos empleado como cronometría y temporización. Desde ese punto de vista es que esta forma primordial de la atención colectiva a los problemas, que en un primer momento requiere ser delimitada mediante los conceptos de temporización y cronometría, que no son particulares de la observación organizacional, sino que son propios a todo el sistema ciencia en su conjunto, al ser una de las principales problemáticas a las que se enfrenta cualquier investigador, la delimitación temporal de su objeto de investigación, bueno, pues se traslada de forma análoga a el problema de enfoque que en una organización está requerido por parte de las personas que están involucradas en una toma de decisiones. De esta manera, la cronometría y la temporización están llamadas a ser parte de la propia convocatoria a la que se integra en un primer momento el señalamiento de que la reunión tiene que durar máximo un determinado tiempo previamente señalado, porque lo que se puede ver desde el punto de vista sistémico es que cuando una reunión no tiene previamente delimitado el tiempo, y alguien dentro de los que convocan o de los que ejercen el control de la asamblea tiene la potestad de prolongar en el tiempo de forma indeterminada, indefinida, la duración de esa sesión, inmediatamente la persona que cobra para sí esta potestad tiene también la prerrogativa de disolverla, ya en términos funcionales o en términos operativos, mejor dicho, en el entendido de que si el asunto no se considera suficientemente desahogado a consideración de la personalidad que está dirigiendo la asamblea, entonces ello puede devenir en una prolongación exhaustiva que puede fatigar a los demás miembros participantes, y que por tanto pudiera ocasionar en última instancia que se desierte la asamblea y que primen las decisiones de aquellos que sí tuvieron la paciencia de quedarse, quienes pudieron ser cooptados previamente con el apercibimiento de que esto sucedería de esa manera, y de que ese era el plan, digamos, para seguir preservando esto que se llama en la perspectiva sistémica de legitimación por procedimiento el sistema personal. Porque allí donde existe esta prerrogativa afianzada en una persona en particular, en realidad no estamos teniendo un sistema social, sino un sistema personal
que es un tipo de sistema psíquico, de acuerdo a lo que se puede revisar en legitimación por procedimiento, en donde ya convergen más voluntades, en donde ya más observadores se adhieren a este sistema personal y terminan favoreciendo los intereses bajo la propia estructura del sistema personal, que es incognoscible para el resto del sistema social, a pesar de que esa doble contingencia exista para todas las relaciones, pero que empuja de manera usurpante a lo que sería un interés personal, mientras hace pensar o pasa por la posibilidad de una simulación o se proyecta dentro del entorno como si no existiera, ¿no? O sea, es decir, pasa como desadvertido o se mimetiza con el sistema social, siendo que en realidad existe como un parásito. Uno de los siguientes conceptos que vamos a abordar aquí para hacer la exposición de este tema, que Luhmann retoma justamente en el texto de Organización y Decisión a partir de las observaciones de Michel Serres, este otro teórico francés muy relevante en nuestro tiempo por su carácter multidisciplinario, que en forma análoga a Luhmann pudo sintetizar el pensamiento francés más relevante contemporáneo, que tuvo su deceso hace apenas un par de años y que hizo una fascinante aportación, no solamente al universo sistémico con base en la influencia que tuvo sobre Niklas Luhmann, sino al conjunto de la cientificidad social al plantear todas estas observaciones sobre la comunicación. Y en particular de Michel Serres estamos retomando el concepto de parásito para evidenciar en este abordaje sobre la selectividad y la decisionalidad cómo ese conjunto de actores que funcionan veladamente dentro de un sistema social a la hora de orientarse por intereses particulares que no hacen explícitos al conjunto del cuerpo social, son en ese momento un parásito para que el cuerpo social no fluya hacia el interés genuinamente, lo que podemos pensar como sistémico, y que se afiance ese sistema personal en el lugar de la dirección, de la posición hegemónica. Y en este lugar entran en juego el resto de los conceptos que hemos planteado para observar este fenómeno de la dificultad de convertir las decisiones colegiadas en selecciones sistémicas, que son el de parásito, cooptación, monitoreo y hegemonía de los actores. Y en este punto cabría precisar nada más que lo que aquí estamos llamando como decisionalidad es ni más ni menos que una forma presistémica de la selectividad. Esto es que cuando en un cuerpo decisional no se logra integrar de manera deshegemonizada y despersonalizada una decisión, eso se considera todavía una decisión. Y que es solamente cuando esa opción se toma genuinamente por consenso, se descolocan los egos personales, se clausura la posibilidad del monitoreo y se despoja a los actores dominantes de esa hegemonía formal, es entonces que esa opción puede convertirse en lo que aquí denominamos como selección sistémica. Es decir, una orientación sistémica en un punto de vista funcional, claro que no puede ser inducida. Desde mi punto de vista, la interpretación que hago de la teoría sistémica de Luhmann en este punto, en este teorema de la decisionalidad en particular, es que pues, las selecciones sistémicas no pueden ser inducidas, es decir, no hay una posibilidad de incidencia instrumental por parte de quienes se planteen la posibilidad o la conveniencia de generar una selección sistémica. Esto es, en estricto sentido, no se puede diseñar una selección sistémica, ni prever, ni inducir. Pero lo que sí podemos es esclarecer si en un ámbito de decisionalidad determinado existen las bases suficientes para que lo que vaya a resultar de esa interacción social se traduzca eventualmente en una selección sistémica. Y de entre estos muchos elementos que pueden haber, que existen sin duda en el complejo y desafiante problema de observar cómo se conforma una selección sistémica, lo que aquí estamos planteando con el modelo decisional que desarrollamos en la Agencia Inclusiva es el indicador basado en estos 7 conceptos, de los que apenas les doy cuenta muy brevemente, ¿no? En forma, como solemos decir los abogados, enunciativa, pero no limitativa, en términos de que otros conceptos y otras perspectivas pueden desarrollarse sobre esto, pero lo que aquí hemos trabajado son puntualmente 7 conceptos que estoy seguro pueden servirles para identificar si en un proceso decisional están dadas las bases para que se erradique el monitoreo, para que se desmantelen los parásitos, para que no haya cooptación, para que se dé una genuina isonomía, es decir, que las fuerzas puedan deliberar, negociar y votar en un entorno
de igualdad, que les respete de manera equitativa su posición de una cabeza o un voto, para que eso sea genuinamente, o para que nos dé algún indicio de si puede o no genuinamente ser una selección sistémica, lo cual se probará en última instancia al cabo del tiempo. Y con esto, pues nos adentramos en un universo temático muy particular dentro de la teoría de los sistemas sociales, en la que ya tenemos que echar mano de la perspectiva de Lloyd Leidesdorf y de Bruno Latour, porque efectivamente, dentro de la previsión teórica de Luhmann, o lo que nosotros alcanzamos a interpretar como esa previsión teórica de Luhmann, si las selecciones sistémicas no pueden ser inducidas, ¿y acaso podemos observar hacia dónde están yendo? Y el rol del sujeto solamente puede ser el de adherirse o no adherirse a esas tendencias para diseñar algún mecanismo en el que inevitablemente intentemos introducirnos con una orientación instrumental. Tenemos que echar mano de otros andamiajes teóricos, porque al final de cuentas, y aquí cabe reconocer un aspecto más fundamental todavía de la observación científica social, es que generalmente mucho de lo que se critica a esta perspectiva sistémica social funcionalmente diferenciada es el rol aparentemente impasivo o de alguna manera irrelevante del individuo, porque si observamos con esa meticulosidad con la que lo hizo Luhmann el vasto devenir de lo social, y nos colocamos en la perspectiva de que el sociólogo está para aprender de la sociedad y no para decirle qué hacer a la sociedad, con esa modestia intelectual supina que Luhmann mostró a lo largo de toda su obra, y con el testimonio del propio desempeño de su personalidad en los distintos foros donde acudía, bueno, pues también en un ejercicio de humildad debemos de saber que esta es una propuesta que simplemente intenta aplicar 7 conceptos muy puntuales que han sido incorporados y nutridos también con otras perspectivas, para así tratar de satisfacer esa aspiración no solamente sociológica, sino humana en un más profundo sentido, de tratar de incidir en el entorno. Porque evidentemente, más allá de que la ciencia nos diga que es imposible mover los planetas o incidir en las órbitas de lo cósmico o de lo social, lo cierto es que el individuo pulsa inexorablemente hacia el desahogo de sus energías de una manera programática. Y en eso entramos también en la revisión de un concepto sistémico para observar el propio desempeño del sistema psíquico, que responde a otra normativa, que se ciñe por otras reglas, que funciona de manera distinta y que sigue siendo objeto de estudio y de misterio para todas las ciencias médicas que observan particularmente el fenómeno psicológico y psíquico, como lo llama propiamente Luhmann. El universo psíquico de Alter y de Ego, que son los sistemas psíquicos primordiales que conforman ese primer universo de la interacción social, son vistos a la luz de estos 7 conceptos que polemizan la selectividad sistémica como una caja negra, como un ámbito al que no podemos entrar. De ello que la distinción de Matilde Luna y José Luis Velasco sobre deliberación, negociación y votación sea muy relevante para que podamos identificar justamente qué parte del proceso decisional o asambleístico no va a poder ser escudriñable, no vamos a poder medir, ni contrastar, ni valorar a la luz de ningún indicador, que es justamente este proceso interno psíquico que acontece en el interior de los individuos y frente al cual lo único que podemos monitorear son sus manifestaciones externas. Y en este punto cabe aquí citar el concepto de la externalidad, por una parte, como aquellos residuales o componentes de sentido, pero residuales a final de cuentas en términos de posibilidades de definición y de apelación, que constituyen lo imprevisto de lo resultante. Lo imprevisto de lo resultante, que puede devenir eventualmente en una prestación que sirva a alguno de los interesados y que puede, a final de cuentas, agrandar el sistema parasitario, ese sistema personal que dijimos ya se compone de todos aquellos que, llegando con una previsión instrumental velada, no explícita para los demás, puedan aliarse por efecto de una previa definición de ellos mismos antes de acudir al momento de la integración asambleística, o cuyo consenso y convergencia, cuya inercia o cinemática pueda verse favorecida ya en el hecho de la asamblea por mostrarse como externalidad a través de la deliberación de los demás algún tipo de afinidad o de interés. Entonces aquí llegamos a la necesidad de
observar qué condiciones para el monitoreo político de la decisionalidad o de la integración del voto en esta particular parte de la emisión de las preferencias personales pueden observarse en una asamblea determinada. Y aquí entra el juego, entra en contexto el problema de la privacidad de la decisión, del voto hermético, de lo que en el ámbito político se ha manifestado también como una necesidad funcional de la sociedad, que es ni más ni menos la necesidad de generar votos libres y secretos, o secretos y libres, siendo una de ellas la condición de posibilidad de la otra. Bueno, pues aquí en este punto de la observación de la decisionalidad colegiada estamos trayendo ni más ni menos, al igual que lo hicimos anteriormente, una observación práctica de lo que ya sucede en la realidad, que es el voto libre y secreto, para interpretarlo desde el punto de vista sistémico y con ello adecuar un tanto los postulados de la teoría de sistemas que nos sirven para observar cómo esa realidad que acontece en lo político vale la pena también sea tomada en cuenta y avisorada mayormente desde la perspectiva de la sociología organizacional para revisar los procedimientos de selectividad o de integración decisional que acontecen en las diversas organizaciones que aspiran o que prevemos o se autodescriben ellas mismas como sistemas en el fondo, en un nivel. Recordemos que entre los tres tipos de sistemas que Luhmann ha planteado, los sistemas societales, los sistemas interaccionales y los sistemas organizacionales, se accede a los distintos estratos de composición de cada una de estas tres distinciones a través de la heterorreferencia, a través de la dinamización, a través de la operatividad en su conjunto. Entonces, también a propósito de eso, cabe observarse que, en efecto, si un sistema social no puede inducirse o generarse instrumentalmente, lo que sí cabe observar es que la orientación hacia formar parte cada vez más nuclear o relevante o significativa, vamos a decirlo, porque también es importante trazar estos límites que nos plantean los propios teoremas de Luhmann en términos de que un sistema social genuinamente observado no puede, que no sirve, vamos, la categoría no es relevante más que en el nivel de la distinción centro-periferia, pensar que los sistemas sociales tienen un centro, ¿no? Porque la sociedad mundial o el sistema social en su conjunto es acéntrico, como se derivaría de los propios teoremas de Luhmann. Pero en este punto lo que nos interesa decir más bien es que en la interacción organizacional, en la pugna o el juego, el desempeño simplemente interaccional que los distintos sistemas en su nivel organizacional hacen entre sí, va habiendo esta cinemática que es la búsqueda de colocación en un nivel de mucho mayor heterorreferencialidad, en una especie de ganancia de sentido, porque recordemos que a final de cuentas los sistemas de sentido se componen, o los sistemas sociales son esencialmente sistemas de sentido, y este sentido se compone de las distinciones y de las reiteraciones de esas distinciones que pueden ser recreadas mediante la recursividad, es decir, de formas análogas, pero cada vez más complejas o con particularidades específicas, cada una de estas repeticiones, en lo que Luhmann llama recursividad, en nuevos y distintos modos. Entonces, cada organización que busca su diferenciación y que propone al resto de los sistemas sociales sus particulares recreaciones de sentido, va ganando y va posicionándose de manera más allá de lo voluntario, como justamente efecto de esta cinemática sistémica, en un lugar de mayor o menor relevancia o referencia en función de la utilidad que estas categorías vayan mostrando, brindando al conjunto de los sistemas sociales. Y en términos sistémicos habremos de revisar también que ese concepto de la utilidad lo estamos observando aquí como prestación. Es decir, en función de las prestaciones que esta organización pueda ofertarles al resto de los sistemas sociales. Y en este sentido, llegamos ya a esta última parte de nuestra observación de los procesos decisionales y de las condiciones que se requieren para pensar que una determinada organización se convierte o puede convertir sus decisiones en selecciones sistémicas, que es justamente esto de la cinemática. La previsión de protocolos, lo hemos mencionado, así lo integramos en nuestros trabajos de investigación y en la propuesta, en las propuestas académicas y de cursos que impartimos en Inclusiva sobre la ciencia decisional. Hemos utilizado el concepto de protocolo para dar cuenta justamente de esta capacidad reflexiva del sujeto y de los observadores de la organización para poner en algún tipo de fórmula jurídica o de norma de comportamiento, aun y cuando sea un uso o una costumbre, estas condiciones de posibilidad
que permiten convertir la decisión en selección y que sería, a grosso modo, este aspecto, en última instancia referido como cinemática, de la privación de la privacidad, de la privación de publicidad de la emisión de los votos. Es decir, de lo que comprendemos en el ámbito de lo político llanamente como voto libre y secreto. Con esto llegamos a considerar que si en una organización existe realmente la isonomía, que también es otro carácter dentro del universo de las ciencias de la complejidad que se observa para referir cuando dos interactuantes poseen el mismo nivel de fuerza o de capacidad autorregulatoria, la igualdad que llamamos llanamente en el ámbito de la vida política, cuando una organización está compuesta por entidades, por participantes verdaderamente independientes, tendríamos por consecuencia natural de ello que ninguno debería presentar en principio, bajo una observación genuinamente isonómica del otro, bajo la afirmación prístina de la igualdad, tener ningún veto respecto de la posibilidad de que, en dado caso de un impasse, de una homeostasis, de que se llegue a la igualdad de sís y nos dentro de una decisión, que la resolución se haga por aleatoriedad, que se tire una moneda o se extraiga un ticket de alguna tómbola o se utilice una ruleta o cualquier otro método de decisionalidad aleatoria, no tendría por qué ser un obstáculo para una asamblea en cuyo seno se observan a los participantes en igualdad genuina. Entonces, la aleatoriedad como correlato y culminación de la cinemática nos hablaría de que esta dinamización de las decisiones requerirían que el conjunto de la asamblea pueda prever de antemano que incluso si se llega a un impasse en la selectividad, si llegamos a votar 50 y 50, no tengamos empacho en acudir a un método de aleatoriedad, porque en el fondo la previsión de ninguno de los componentes, de ninguno de los observadores de esa conformación decisional puede ser trágica o fatal para ninguna de las partes. La observación de esto es genuinamente lo que puede darnos cuenta, o lo que, mejor dicho, más que genuinamente, la integración decisional en donde la aleatoriedad puede ser vista como una potencia latente, es lo que desde este punto de vista, a la luz de estos conceptos y condiciones de posibilidad, podemos observar como una genuina posibilidad de trasladar la integración decisional de un mero conjunto de decisiones personales o de lo que conocemos organizacionalmente como decisionalidad a lo que podría ser, y a la prueba del tiempo y a la prueba de otro tipo de indicadores y de evaluaciones, a lo que podría ser la selectividad sistémica. Eso es lo que creo que compondría el panorama general de lo que estamos planteando acá con estos 7 conceptos que creo son de mucha utilidad, no solamente para descomprimir la idea de que haya decisiones fatales en lo social, de que haya ocasiones en donde una de las partes tenga que imponer su visión o a riesgo de fatalidad, porque en ese caso no estamos ante ninguna posibilidad de integración sistémica ni ante ninguna elucidación de sentido, sino ante un paso previo a la aniquilación llanamente. Es decir, cuando dos partes se sientan, dos sistemas, dos organizaciones, como lo queramos pensar, dos conjuntos de decisores se sientan uno al otro pensando que si se va a decidir conforme el otro piensa, vamos a tener que alzarnos en armas, pues entonces ahí no hay ninguna posibilidad genuina de armar una decisión que nos pueda ser beneficiosa mutuamente. Entonces, esa pequeña y sola posibilidad nos da la pauta también de lo que puede advertirnos cuando hay condiciones de posibilidad, ¿no?, para que se dé una selección sistémica. Porque lo otro sería entrar en una dinámica de negociación indeterminada, imprecisa, vaga, en un universo de ambigüedad por el que apuesta alguna de las partes en conflicto, en litigio o en una mesa de negociación y diálogo, en la que, a final de cuentas, el aparente aparato de selectividad está funcionando simplemente como mecanismo reflexivo, es decir, como un espacio para hacer tiempo a que las cosas se vayan más hacia el lado de la persona o del grupo de personas que están apostando, la organización en suma, pues, ese conjunto de observadores que están apostando porque a lo largo del tiempo se den nuevas condiciones o se arribe a un nuevo estadio que haga más fácil imponer su propia visión de lo que debería ser la conformación decisional. Entonces, como corolario de esto, diríamos que allí donde no haya una posibilidad
de acordar de antemano que ante un determinado suceso de impasse en la selectividad podamos acudir a un mecanismo de aleatoriedad, estamos ante una observación no isonómica de la asamblea, en donde una de las partes teme de manera hipertrófica al otro, en términos de que tarde o temprano, si llegáramos a llegar a un momento de votación 50-50, no se estaría en disposición de asumir genuinamente la deliberación que pueda favorecer al oponente, a ego, a alter o a una de las partes en esta interacción decisional. Y con ello cabe la posibilidad de que toda la asamblea y que todo el sistema tenga una conformación parasitaria, es decir, de simulación, de aparentar estar fungiendo algo que en realidad no se ha asimilado genuinamente desde el punto de vista del sentido. En simular estar cumpliendo con una función o estar representando una función equivaliendo operativamente a un conjunto de otras prestaciones que en realidad no se están desahogando, que no están satisfaciendo, que no están brindando los rendimientos ni las reacciones que se esperaría tuvieran para poderse considerar parte del sistema en cuestión y para poder continuar recreándose por parte de otros elementos de un determinado sistema organizacional. Bueno, con estas últimas observaciones llegamos a la parte final de lo que sería esta primera ronda de exposiciones sobre el tema fascinante de la decisionalidad colegiada y de la selectividad sistémica. Nada más me quedaría para redondear en estos últimos minutos el señalamiento de que, bueno, afortunadamente hemos recibido algunas observaciones y críticas y comentarios en el sentido positivo, favorable, hemos de decirlo, de que es una... este trabajo que hemos hecho en Inclusiva, este trabajo con el que desahogué el doctorado en 2016, ha sido una especie de aterrizaje puntual, pequeño, pero puntual, de la teoría de sistemas a un ámbito empírico que es frecuentemente difícil de lograr, pero que con sus asegúnes, pues hemos presentado a la academia en un primer momento ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Ibero y en el propio Instituto de Investigaciones Sociales y en la Facultad de Políticas, con esta primera forma de aceptación que está representada en estos estudios. Y más interesante aún, hemos llevado esta propuesta también a ámbitos ya aplicativos, digamos, a asambleas y comités, a comités técnicos fiduciarios y a asambleas de vecinos. Hemos compartido estas observaciones en un formato mucho más, digamos, aterrizado, propio para el entendimiento de las personas que no son versadas, que no están familiarizadas con la terminología sistémica y que pues podrían hasta cierto punto verse favorecidas con la dinamización de sus asambleas y de sus comités y de todos aquellos órganos decisionales en los que participan. Porque a final de cuentas, lo que esta posibilidad de aterrizaje de la observación sistémica nos ha evidenciado, pues es que, primero, es algo que ya sucede en la sociedad. O sea, una vez ya traducido esto a los términos del lenguaje coloquial, resulta muy fácil de apreciar y de consecuentar, porque efectivamente el monitoreo político, la imposición o el predominio de un hegemón en una asamblea determinada es inevitablemente una de las obstrucciones más significativas, ¿no? Lo que aquí hemos denominado como cooptación es uno de monitoreo, cooptación, vigilancia, son los mecanismos más frecuentes que impiden que se conforme una selección sistémica, que una decisión de una persona sea verdaderamente asimilada por el resto de los participantes de un órgano asambleístico y que aquello que se decide finalmente convenza en el fondo sinceramente a todas las personas. Y hay un componente también de cultura cívica que en este punto nos convoca a hacer la propia sociología política y especialmente la teoría de sistemas sociales en términos de que justamente si nos estamos observando de forma isonómica, si estamos concediéndole al otro la posibilidad de ser ese igual que yo y que tiene igual capacidad de decidir en un entorno complejo, bueno, pues estamos convocados a también respetar lo que en una asamblea se genere, aun y cuando no sea lo que favorezca nuestros particulares intereses o que se sintonice con nuestros enfoques sobre la realidad y sobre la problemática social que nos congrega. Y estamos llamados también por deber cívico, por deber de legitimación por procedimiento, es decir, para que los efectos de esta
integración social tengan validez y operatividad, para que tenga rendimientos y provechos nuestra congregación en sociedad a la hora de reunirnos en asamblea, pues hay que ser consecuentes también, ya desde un plano de lo psíquico, en donde nos relacionamos con un ámbito de la ética y de lo moral que es ya incognoscible y que será objeto de otros abordajes, sin duda, desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría. Bueno, con esto les plantearía dejar esta primera parte, doctor Sedano, por si alguien tiene algún interés en hacer algún comentario, usted quisiera hacer algún comentario o precisión, y pues con esto sería mi primera intervención en el seminario. Le agradezco muchísimo la posibilidad, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, César. Esperamos sus comentarios o preguntas después de la interesante exposición del estimado doctor César García Razo, que tiene como tema Ciencia decisional o selección sistémica, la paradoja de los sistemas personales. Hay una pregunta en WhatsApp, César, relacionada con que si podría el doctor César García Razo enumerar los 7 puntos para la decisionalidad organizacional. Los 7 conceptos. Sí, claro. Sí, son 7 conceptos, como decía yo, de forma enunciativa, no limitativa, como solemos decir, o como se suele decir en el argot jurídico, pero yo propondría identificar estos 7 conceptos con los cuales es más viable trabajar, independientemente de que hay otros, o cité otros más que también forman parte de la explicación o de la síntesis teórica a la que nos hemos planteado avisorar. Pero dicho muy en concreto, los 7 conceptos que cité como eje toral de esta propuesta serían selectividad, parásito o parasitosis, homeostasis, binariedad, circularidad, cinemática y aleatoriedad. No sé, creo haber referido todos ellos. La binariedad creo que está ya subyacente en la idea de homeostasis, la cinemática y la aleatoriedad, pero sí, creo que no lo mencioné como binaridad como tal, pero podemos abundar en ello si es que en ello se centra el interés de quien nos pueda estar escuchando. Y los otros son los ya referidos. Repito, selectividad, parasitosis, homeostasis, binariedad, circularidad, cinemática y aleatoriedad. Con estos 7 conceptos integramos el modelo decisional colegiado con el que planteamos resolver esta tendencia de las asambleas y de los comités a volverse pláticas terapéuticas infinitas, ¿no? En donde pareciera ser que cada miembro de la asamblea expone sus problemáticas personales o el enfoque o filtra a través de los problemas de la asamblea sus propios problemas personales, y se convierte aquello en una expresión de terapéutica grupal en vez de ser una asamblea decisional. Esos serían los conceptos que propongo observar mayormente para llevar a una asamblea a que decida rápido, de forma dinámica, de forma cinemática, problemas que pueden ser desde los más acuciantes hasta los más cotidianos, y que pues pueden describirse y reobservarse, o es decir, revisarse a la luz de este enfoque sistémico. No sé si con esto quede respondida la pregunta de nuestro estimado participante, doctor Sedano, o si quisiera abundar en algo más. No, eso sería por mi parte. Perfecto, César. Mira, José Pablo Tobar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de Madrid, España, te pregunta: felicitaciones, César. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se define el liderazgo en el marco de tu modelo? Sí, bueno, precisamente el tema es que la condición de una selectividad sistémica es que ese liderazgo se segmente, se reparta, se distribuya, porque lo que entendemos desde el punto de vista de la teoría política clásica como liderazgo, como carisma y como estas pulsiones de hegemonía personal no son redituables en la perspectiva sistémica, al menos desde este modelo, para lograr la integración decisional, ¿no? En una época de horizontalidad, en donde este gran paradigma de la era moderna, que es la igualdad, y en la medida en que se va afianzando mayormente las dinámicas horizontales de la sociedad, en donde van primando cada vez con más fuerza los órganos horizontales, donde la cima decisional está conformada por colegios y ya no tanto por individuos, como en el anterior modelo decisional al que se asocia el presidencialismo en concreto. Bueno, el liderazgo ya cobra otro sentido, ¿no?
ya el liderazgo se va integrando de forma más bien dialógica, que es inevitablemente acotado por la temporalidad y por la coparticipatividad, ¿no? Hay una lógica de codeterminación en esas nuevas posibilidades de liderazgo que ofrece una perspectiva sistémica y que ofrecería la ciencia decisional entendida como una metodología para la integración de liderazgos que podría ser resultante de la colegiación. Y esto en código sistémico, en clave de la teoría sistémica, digamos, en esta terminología que estamos empleando acá para revisar el tema, sería el problema de la codeterminación, la heteroreferencia y la codeterminación. El liderazgo estaría referido en la capacidad de interpretar e integrar al otro, lo que se llama lo que designamos como heteroreferencia, y en la capacidad de la codeterminación, es decir, que el impacto, la incidencia, sea también a la vez un proceso de coparticipación. Esa sería la respuesta a una primera lectura de la interpretación del concepto de liderazgo desde el punto de vista sistémico. Ahora, el problema con el concepto de liderazgo desde la teoría clásica, que que valdría la pena también contrastar desde el punto de vista sistémico, es que una orientación funcional sistémica, una asamblea decisional, un comité en donde existe una hegemonía personal y prevalece como aspecto formal de ese sistema personal, acontece que el liderazgo de origen, digamos, que esa supuesta organización sirve solamente como parapeto legitimador, y aquí viene, este es el gran tema de la legitimación por procedimiento, ¿no? Cuando no hay un procedimiento que descoloque el ego de los agentes individuales, cuando no hay una delimitación de la temporalidad, una asignación de las participaciones, una metodología para el cierre de las votaciones, para asegurar que sean secretos y privados, entonces estamos ante la posibilidad de que se continúe la hegemonía personal del hegemón, de quien ejercía lo que tradicionalmente conocemos como liderazgo, y que aquello que supuestamente iba a ser un ejercicio democrático de apertura y de inclusión continúe siendo un sistema personal revestido de una aparente forma sistémica o de un intento de conformación sistémica, que en la medida en que no suelte ese liderazgo la posibilidad de coparticipación, dando consintiendo, concediendo la posibilidad de una votación cerrada, hermética, concediéndoles o reconociéndoles en última instancia a los participantes el derecho de que sus votos sean emitidos de forma secreta. Si no se garantiza la privacidad del voto, entonces no hay posibilidad, o las condiciones de posibilidad para la cinemática se aminoran notablemente, independientemente de esto de que pueda haber otros mecanismos de afianzamiento de esa cinemática que trasciendan los alcances de nuestra observación hasta ahora. En lo que a nosotros concierne, este aspecto de la privación de la publicidad, la modulación de la publicidad, el respeto al voto secreto de todos los participantes sería una de las condiciones de posibilidad para que se descoloquen las hegemonías personales, sean buenas o no, sea el liderazgo bueno o malo, la privacidad del voto es necesaria para que el liderazgo sea positivo, para que en todo caso eso que se avisoraba o que llegó a la asamblea como un liderazgo personal afianzado, bueno, la prueba del tiempo o la prueba sistémica de ese liderazgo es justamente la selectividad sistémica, es justamente que se respete a los miembros de la asamblea, que puedan emitir un voto secreto o privado, con todas las garantías para emitir ese voto secreto y privado, y si a pesar de ello siguen privando las perspectivas y la deliberación, la lógica, el que antes de llegar a esa asamblea se mostraba o se autoafirmaba o se le reconocía bajo un cierto cariz de liderazgo, bueno, pues hace evidente que ese liderazgo pasó, digamos, por decirlo de término, en una forma coloquial y ad hoc para lo que estamos revisando en este seminario, habría pasado la prueba sistémica del liderazgo y ya sería una especie de consenso sistémico. Ese liderazgo deja de ser un liderazgo personal y se convierte en una inercia sistémica que permite que la idea, la propuesta o la forma de ver de ese líder sea simplemente convalidada, resonada y llevada a sus mayores efectos e implicaciones, ya desde un punto de vista mucho más internalizado, mucho más genuino, auténtico, por parte de cada uno de los participantes en esa decisión, en esa selección, en última instancia sistémica, en su caso. Eso sería mi respuesta, doctor Sedano. No sé si con esto
quede satisfecho nuestro compañero o tenga alguna otra inquietud sobre esta misma observación. César, nuestro muy estimado profesor Osvaldo Dalera de Buenos Aires, Argentina, dice: estimado doctor García, usted introdujo el concepto de aleatoriedad, que también fue trabajado por Elster. ¿Podría usted volver a enunciar los casos en los que, según su modelo, la aleatoriedad es viable en los procesos de decisión? Sí, cómo no, gracias. Gracias. Muchos saludos hasta Buenos Aires y muy significativa pregunta para un servidor, porque este tema de la aleatoriedad, bueno, pues merece un detenimiento sin duda, ¿no? Es uno de los temas en los que más nos interesamos y preocupamos. Mire usted, la aleatoriedad como estrategia para integrar decisiones colegiadas complejas se basa en el supuesto de que los miembros del cuerpo decisor están igualmente habilitados. Esto es una forma de observar concretamente la horizontalidad o la isonomía, en última instancia traducida en el ideal político activo de respetar un voto por cada una de las cabezas de las personas, de los observadores que están participando, para decidir sobre un problema y se desea un resultado favorable para la solución del mismo. Esto como respuesta, ni más ni menos que al fascinante y desafiante fenómeno de la complejidad del entorno, en donde pues ninguna decisión asegura que sea necesariamente mejor que la otra. Y precisamente por esta característica de complejidad del entorno es por lo cual no debería de haber en estricto sentido un temor por parte de alguno de los participantes de una integración decisional por permitir que cualquiera de los miembros se haga cargo de resolver la situación problemática en caso en donde haya una homeostasis entendida como igualdad de votos a favor, igualdad de votos en contra. Esa sería la respuesta, estimado doctor Sedano. César, yo quisiera preguntarte, en muchas reuniones es muy común que los problemas queden encubiertos de intereses. Y entonces, ¿cómo clarificar que se está planteando un problema de intereses y no de problemas? Exacto. Sí, doctor, es una pregunta muy importante. Creo que este concepto de la cinemática que revisamos últimamente, al que se llega mediante la observación de la aleatoriedad y la predeterminación de la cronometría y la temporización, son piezas fundamentales para esclarecer si existe genuinamente la voluntad de integrar algo que pueda resultar diferente a lo que el convocante está planteando, o se trata simplemente de hacer un ejercicio de convalidación de lo que el convocante está pretendiendo, ¿no? Porque frecuentemente quien convoca es quien estaría teniendo un interés claro sobre una determinada situación problemática de la realidad, y es a quien convoca, a quien tendríamos que contrastarle, confrontarle en términos de si está concibiendo, si está integrando y reconociendo dentro de su convocatoria, uno, que haya un tiempo determinado al cabo del cual, si no se decide de una manera, vamos a llegar a un método aleatorio. Dos, si se prevé un igual tiempo de participación para todos y cada uno de los votantes, y en mayor o menor medida algunos de los conceptos subsiguientes que hemos mencionado aquí, que pueden confrontarse de entrada con el convocante para el caso de saber si está siendo simplemente convocado un grupo de interés para legitimar una posición, o si es un genuino procedimiento de legitimación para la emergencia de una voluntad colectiva superior que podamos observar genuinamente como un sistema social. Si fuera el caso de un condominio, por ejemplo, y esto lo solemos hacer con las asambleas condominales a las que asistimos, si el que está interesado en convocar a la asamblea, que normalmente es quien nos contacta, pues se puede pasar esta prueba de decirle, oye, ¿estarías dispuesto a que si los votos son a mitad y a mitad se resuelva por aleatoriedad? Ahí, para mí, desde el punto de vista aplicativo, operativo y ya muy práctico del empleo de estos conceptos para la vida cotidiana, a mí me permite observar que cuando una persona está dispuesta a resolver por aleatoriedad en caso de que se dé un empate,
entonces hay una genuina convocatoria. En el caso contrario, me sugiere siempre que está habiendo más bien la posibilidad, la intención de legitimar por procedimiento una hegemonía personal, de tratar de hacer parecer una decisión personal, organizacional, orientada por el interés hegemónico del actor dominante, como si fuera un genuino resultado de una decisión colectiva. Esa sería mi respuesta, doctor Serrano. No sé si con eso sea suficientemente claro por mi parte. César, es muy común que a la hora de votar, los distintos actores que están en una reunión no quieran votar hasta que no haya el consenso argumentativo suficiente. Pero muchas veces, más que un consenso argumentativo, es llevar su proposición hacia adelante. Es decir, influir en la decisión de los otros con más argumentos a su favor. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, doctor, eso es interesante también. Y aquí cabe destacar el punto o introducirnos un poquito más en la teoría, en la teoría de los procesos cognitivos, en los que puede haber más referencias para esto. En el caso de Piaget, que es uno de los referentes que hemos observado para abordar esta temática, de Skinner, que es retomado en diversos lugares por Luhmann y por Charles Sanders Peirce, que también retoma para observar esta problemática. Lo que sucede es que esta dimensión psíquica de ego, o de alter en su caso, que intenta a toda costa hacer prevalecer su racionalidad por encima de la racionalidad de los demás, se opone recalcitrantemente a que se le acote a una especie de temporalidad, ¿no? Entonces, creo que como corolario para lo dicho anteriormente, en términos de que si el convocante no está dispuesto a resolver por aleatoriedad, en un caso de empate, hay un primer síntoma de que no está habiendo una genuina disposición sistémica o hacia la orientación sistémica o hacia soltar esa hegemonía personal, por lo tanto no hay condiciones de posibilidad para la emergencia de una genuina selección sistémica. En un segundo momento estaría la cuestión del voto secreto, que si no se está dispuesto a que la decisión se resuelva por votos secretos, entonces también ahí hay dudas y hay fundamentos para tener cautela y para prever que allí no puede o no hay suficientes elementos, como lo hemos dicho aquí, para pensar que eso puede ser una selectividad sistémica. Y en ese tercer momento estaría esta cuestión de la temporización, ¿no? Si no hay elementos para, o sea, si no hay la disposición por parte del convocante para reconocer que todo el mundo tiene derecho a un par de minutos de exposición y a un par de minutos de réplica, y que al cabo de 2 rondas de réplica y contrarréplica se cierra el proceso deliberativo y nos vamos a la votación hermética para que la reunión no exceda de los 95 minutos que puede sostener una mente saludable, concentrada a fondo. Entonces no tiene caso ni adentrarse, o al menos a sabiendas, si se adentra uno en esa dinámica, pues a sabiendas de que está uno haciendo nada más, como diríamos coloquialmente, para también ir a expresiones coloquiales, pues el caldo gordo a ese liderazgo unipersonal que no está buscando sinceramente soltar las riendas, sino simplemente legitimarse para hacer lo que le viene en gana, ¿no? Esa sería la respuesta, doctor. No sé si con esto satisfaga lo planteado. Perdón, doctor, ahí parece que está desconectado su audio. Sí, es cierto. César Iván Garz dice, excelente explicación y ponencia por parte del doctor César García Razo, con un tema sumamente interesante e importante de conocer. Saludos y muchas felicidades por este seminario. Gracias, muchas gracias, estimado tocayo. Pues con las muy interesantes observaciones que has expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro muy estimado y admirado doctor César García Razo su extraordinaria y valiosa participación. César, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sedano, por su consideración y su amabilidad. Es un honor, es un placer, es un gusto estar con usted. Aprecio mucho su trabajo, su esfuerzo, su ánimo de bonomía para invitarnos a dialogar sobre estos temas. Le aprecio mucho, doctor. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda también.
Gracias.